Aquí, presente Sofía Gómez Mansur, politóloga con especialización en geopolítica de Líbano y Medio Oriente. Y te digo, vi su currículum y tantas otras cosas, porque tiene un currículum increíble. Muy nutrido. Bienvenida, Sofía. Hola, Juan, Nadia, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias por la invitación. De Mendoza a Buenos Aires. Eso. Mendocina, 100% de pura cepa, ¿Por qué tenemos que visitar Mendoza? porque es una provincia con mucho sol, tiene muy buen vino, muy lindos paisajes y Sí. los mendocinos somos muy buenos anfitriones. Ay, qué placer. Te digo, Habrá que comprobarlo. no, me encanta la idea de pensar en hacer un Somos APL desde Mendoza. Sí. Podemos hablar con tomando nuestro un amigo vinito. Karim Musi, a ver si nos Eso. recibe. También le mandamos un saludo. Una PL federal. Eso, perfecto, Así es. vamos a organizarlo, ahí está con los chicos. Sofía, bueno, sos analista internacional. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Eso creemos. Mm. En el 2014 me gané una beca para viajar al Líbano con la Academia Maronita. Ajá. En ese momento ya estaba estudiando ciencia política y por motivos de la vida administrativos quedo separada del grupo y viajo sola unos días antes. Era la primera vez que salía de Argentina tan sola, o sea, tan chiquita. Tenía 20 años en ese momento. Sí. Y el proceso del viaje, de salir desde Buenos Aires, llegar a Turquía y de Turquía ir al Líbano y pasar como esos primeros días solita, fueron casi 2, me abrió la cabeza de una manera que no tenía mucha relación, o sea, no estaba muy empapada sobre el Líbano. Sí. Pero en ese momento el Líbano estaba atravesando su cuarto vacío presidencial, fue en el 2014. Entonces no podía entender cómo el país seguía funcionando sin tener presidente. Claro. Y como todo funcionaba alrededor, y bueno. Y cuando volví a Argentina, ya estaba como un poco más capacitada, un poco más al tanto. Me tomé un año sabático porque no sabía muy bien... Había sido mucha información junta, pero ese año empecé a estudiar en el Líbano, a distancia. Ahí hice una especialización sobre Medio Oriente en la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik. Y cuando terminé, dije, sí, esto es lo que me gusta, me quiero dedicar a investigar esto. Y ahí empecé a trabajar en Mendoza. Mirá qué interesante. Es verdad, nosotros no estamos acostumbrados en un país como Argentina a no tener presidente. O sea, Claro. tenemos presidentes, no siempre hacen las cosas bien, pero a no tener presidente, y el Líbano es verdad lo que decís. Ha tenido varias etapas de no presidente y funciona igual el Líbano. 5, contando la última, formales. Sí. Ahora, Sofía, vos tenés raíces libanesas. ¿Cómo fue tu llegada al Líbano? Porque si bien uno está en Argentina, tiene esa cosa de la cultura y de lo que nuestros padres nos pasan, ¿no? De generación en generación. Cuando llegaste al Líbano, ¿era lo que te esperabas? Bueno, me pasó también algo muy particular que yo soy, o sea, mis abuelos maternos eran hijos de libaneses. Mi abuelo todavía tenía familia, le quedaban algunos primos en el Líbano, pero perdió contacto con la guerra civil en la finalización. Mandaba algunas remesas al Líbano. Remesas es la plata que envía la gente al país para ayudar a sus familiares. Sí. Muy importante en el Líbano. Y me acuerdo que cuando me gané la beca le empecé a insistir porque le dije, quiero que me busques las cartas que tenés guardadas. Y habían pasado ya, o sea, desde principios de los 90, estamos hablando del 2014, muchos años. Encontramos algunas cartas, pero estaban todas en árabe, él se las hacía traducir. Y me fui con las cartas a visitar a la UNA, al sacerdote de mi parroquia, y le dije, busquemos qué información podemos encontrar. San Marón en Mendoza. En Mendoza. Ok. Y revisando las cartas me dice, hay un número de teléfono, llamemos, 24 años después. Y atendió la prima de Mirá. mi abuelo, que estaba viva, y me acuerdo patente que le dijo, bueno, va tu sobrina nieta en un mes, la van a conocer. Yo fui la primera en volver de la línea de mi abuelo después de 114 años del Líbano. Upa. Porque Increíble. mis abuelos nunca fueron,
O sea, sus padres nunca volvieron, ellos no fueron, y mi mamá, son 5 hermanas mujeres, tampoco. Yo fui la primera. ¿Y cómo fue cuando llegaste a tu pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Mis bisabuelas eran de Aintura Antura. y uno de mis bisabuelos de Nahr el Karb Sí. y el otro de Antelies. Ah, bueno, ¿y dónde llegaste vos? Ahí A con todo esta fui. prima abuela, ¿dónde estaba? Estaba en Antelies. Ante Elías, ok. La tía Mari, que falleció hace unos años, pero tengo el recuerdo patente de también llegar y que ellos me fueran a buscar en esos 2 días que estuve sola. Aparte perdí la valija, no tenía ropa. Ay, no es solita, Muchas ya chiquita. Sí. Y era como si me conocieran de toda la vida. Claro. Era como... Tengo el recuerdo de irla a visitar y que ella vino con un montón de fotos que mi abuelo le mandaba, como mostrándome que ella siempre había tenido a la familia muy presente. Era grande ella ya, y tenía como Sí. sus 80 largos. Y fue muy emocionante, porque aparte de yo no hablaba árabe, ella no hablaba español. Claro. Pero había un idioma de cariño en el medio. Eso fue como muy, muy loco. Y estuve con ellos después de terminar la academia unas semanas más. Así que hice como una doble experiencia. Qué lindo. Y ahora, saliendo un poco de tu vida, digo, ¿cuál es el panorama político actual de Líbano? Vos que sos una especialista en el tema. Contanos porque hace mucho que no hacemos una actualización en el Sí. programa. ¿Cuáles son los temas que están en agenda Sí. en este momento? Bueno, primero la elección del presidente este año, que le dio un marco de institucionalidad del quinto vacío presidencial que venía arrastrando y fue muy importante después de todo lo que ha sucedido en la región después de octubre del 2023. Actualmente se está discutiendo la modificación del voto de la diáspora libanesa, ha sido un tema que entró en agenda, y bueno, el otro es el desarme de Hezbollah y de las milicias palestinas dentro del Líbano. Contanos lo del voto, ¿qué pasó? ¿Cómo era antes y cuáles son los cambios que quieren hacer ahora con eso? El Líbano tenía un código electoral muy antiguo, era de 1960, Sí. se modificó en el 2017, se introdujeron una serie de cambios donde se cambió el cociente electoral, se disminuyó la cantidad de distritos, antes había 21, ahora hay 15, se hizo una tarjeta única para la votación y por primera vez vota la diáspora en la conformación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es una cámara única, el Líbano no es bicameral, es unicameral, son 128 escaños y cada persona de la diáspora se registra en su sede diplomática y vota de acuerdo al distrito que le corresponde según su familia de origen. Bien. Se registraron alrededor de 250.000 personas, que es un número alto relativamente, pero se estima que existe hoy en día casi 1 millón de libaneses que podrían Hay votar en muchos el que mundo. todavía no se registraron, digamos. Muchos que no se registraron, porque hay muchas reformas administrativas para hacer de por medio. En el 2018 se aprueba, entre el 2017 y el 2018, que justamente la diáspora va a tener 6 diputados. De los 128 se van a sumar 6 diputados más, de los cuales van a votar únicamente por esos 6 candidatos, ¿no? Bien. Entonces, los libaneses ciudadanos que habitan en el territorio votan por los 128, que es la única instancia de participación electoral, y la elección del presidente en el Líbano es indirecta, y la diáspora vota desde afuera solo por esos 6 candidatos que representan un poco los continentes, más o menos, así a ojo. Exactamente. Tengo una Sí. curiosidad que es, ¿qué opinión te merece esta votación a veces de las diásporas en general, no solo la libanesa, que no tiene el día a día del lugar? Y es un poco polémico porque la idea es intentar modificar o equilibrar un poco el peso político dentro del Líbano, y es verdad esto que muchas veces la gente no se registra porque no tiene noción de cómo es el sistema político. El sistema político libanés es un sistema muy particular en el mundo, es único en el mundo, es un sistema confesional, parlamentario, democrático. Y también ya hacer el proceso administrativo, que es lo que se está buscando un poco ahora,
que se realicen capacitaciones, que el acceso a los centros sea mucho más fácil y más rápido. Busca un poco incentivar esto, pero es un poco una situación muy particular el peso del voto, que justamente tiene que ver con esto que se está discutiendo ahora. En ese momento no se llevó a cabo en el 2017 porque había que poner mucha plata, había que hacer muchas reformas, no había tiempo. Los diputados venían con su mandato más o menos de extendido ya 4 veces en el tiempo, no se habían hecho elecciones por la situación que estaba atravesando el país. Entonces ya estaban como por su tercer mandato renovado. Tal cual. Sí, sí. Y lo que se propone ahora al nivel político fue, bueno, ¿por qué en vez de votar solamente por 6 escaños, que cada uno se registre por su distrito original y vote por los candidatos de su distrito y no por estos 6 candidatos únicos? La gran mayoría de la diáspora, y a través de las instituciones como la Unión Libanesa Cultural Mundial, están luchando porque se vuelva eso, que se vote así. No quieren saber nada con los 6 escaños, como decís vos, porque un poco es limitar el poder de la diáspora y la votación de la diáspora, que es muy importante. Entonces, hoy la Unión Libanesa agarró un poco la bandera de eso, de volver y de luchar para que se vuelva, porque creo que fue una determinación más que nada del primer ministro, ¿no? De Navi Berri, un poco de eso de los 6 escaños, ¿no? Fue una negociación. Bueno, Navi Berri es un personaje también. Ahí el Líbano tiene un récord Guinness, que es el portavoz del parlamento más antiguo del mundo, porque está en su lugar desde 1992. Claro. Es como un puente de negociación. Igual el problema de registrarse en el distrito puntual es que en el Líbano las mujeres cuando se casan tienen la obligación de registrarse en el distrito de su marido. De eso vamos a hablar un poco también. Sofía, Cambia ahí. Abriste una puerta Cambia ahí mucho la muy linda para proporción hablar. y hay que intentar de que los distritos queden relativamente equitativos teniendo en cuenta estas modificaciones. quiero meterme de lleno ahí, pero antes hiciste mención a algo que quiero saber de qué se trata. ¿Qué implica el plan de desarme de Hezbollah? ¿Y cuáles son los posibles escenarios si eso se llega a dar? Bueno, actualmente también es un proyecto que presentó el gobierno a principio de año. Hay que tener en cuenta que el presidente actual viene de las fuerzas castrenses, entonces tiene un cierto conocimiento del campo que es importante. Hasta el momento es un proyecto de 5 etapas que requiere que el ejército vaya a determinados lugares geográficos en el Líbano y empiece la búsqueda y la recolección de armamento y también la disolución de células, diríamos, que estén vinculadas con Hezbollah. Y el desarme de las milicias palestinas, que no es algo menor, porque también hay campos de refugiados palestinos en el Líbano. El Líbano tiene 4 millones, casi 5 millones de habitantes y en el momento tiene casi 1,5 millones de refugiados. Es un montón. Es bastante. Para O la sea, cantidad de habitantes que tiene, te cambia todo. y ya hay casi terceras generaciones que están naciendo Y en es una de las territorio grandes libanés. crisis que está sufriendo el Líbano, es esa, la de los Sí, tal refugiados. cual. Sí, sirios, palestinos. Y el desarme ha tenido muchas controversias porque obviamente Amal y Hezbollah es la primera vez en la historia que se discutió en el gabinete de ministros. Obviamente, con todo lo que está pasando en la zona, hay mucha presión internacional, sobre todo Estados Unidos, que envió justamente un emisario para que trabajara. Conformaron un plan porque el condicionamiento de las potencias, diríamos, occidentales es si no hay desarme, no hay ayuda financiera para la reconstrucción del Líbano. Claro. Entonces es un condicionante. A ver, Hezbollah ha quedado muy debilitado, ¿no? Después de los bombardeos, sus principales líderes han sido eliminados. Hoy, no sé cómo estará hoy actualmente, pero por lo que sabemos está muy debilitado. ¿Ese grupo hoy que maneja Hezbollah acepta estas nuevas decisiones o siguen un poco reacios a entregar las armas y demás? Ya dijeron que no aceptan el plan, que sus diputados van a trabajar en conjunto con la directiva que han tomado y que si eso les implica tener que llevarse al Líbano con ellos, o sea, entrar en conflicto para entregar las armas, no van a dudar en hacerlo. Ahora, No acaba. ahora ¿es cierto que el Líbano, dentro de los países árabes, es un país súper cosmopolita?
Sí, es un país muy cosmopolita porque primero no es tanto mi expertise, pero bueno, fue conquistado por muchísimas culturas y todas fueron sedimentando y dejando cosas en el territorio. Y aparte hay que tener en cuenta que cuando el Líbano surge como país, surge junto con lo que era Palestina, que hoy es Palestina-Israel, después de la firma de los tratados de Sykes-Picot, que se dan en 1916. Y son países que se delinean dejando muchos grupos confesionales dispersos dentro del territorio. O sea, trazaron al país y como lo que quedó adentro era lo que había y con eso conformemos una nación, que es un poco el problema que existe. Entonces, también eso le da cierta diversidad y bueno, estuvo bajo mandato francés hasta 1943, siempre estuvo muy vinculado a Europa por Francia y de hecho sigue bastante esa reminiscencia del protectorado cuando fue lo de la explosión del puerto en Beirut, que Macron viaja al Líbano, la gente le pedía como que los volvieran a proteger, a acompañar, que los ayudaran. Entonces, bueno, se nota ahí bastante en el idioma también. Sí, lo es. Yo te veo una mujer hablando de política, me encanta. No estamos tan acostumbrados, ¿no? A hablar sobre todo política en Medio Oriente y demás. ¿Cómo es ser mujer y hablar de política de Medio Oriente, política internacional? ¿Cuesta o ya está muy aceptado? Somos muy pocas las mujeres que trabajamos Medio Oriente. No hay muchas, al menos yo no conozco muchas en el país. Yo más que nada me dedicaba a la academia, pero en el 2023, después de lo que pasa con el conflicto palestino-israelí, hubo ahí como un boom que me llevó hacia los medios, gracias a colegas muy, muy generosos que me recomendaron. Y ahí empecé a tener participación en medios nacionales e internacionales y me ha pasado algunas veces de estar esperando que salga la nota y escuchar, a ver esta chica del interior que nos encontraron para hablar sobre Medio Oriente. Le revisaron el Instagram a ver si es linda o no, a ver si la siguen los varones que hacen academia acá en Argentina. Años todavía. Entonces uno piensa que obviamente eso en el aire no se ve, pero sí hay muchos sesgos todavía que tienen que ver. Y aparte es un tema súper patriarcal. El otro día mandé un descargo a un medio que había armado una mesa para discutir sobre Medio Oriente y eran todos varones. 5 hombres. Mirá. Claro. O sea, tómense por lo menos el trabajo de buscar una mujer y hacer una pequeña inversión, porque yo creo que es otra perspectiva distinta y que también no todas las soluciones pueden venir de un mismo género. Hay un aporte. Hay un aporte distinto. Hay un aporte distinto, pero sí, es un tema complejo, no están muy acostumbrados. La política es bastante patriarcal y Medio Oriente más aún, pero bueno, acá estamos para desafiarlo. Totalmente. Bueno, ya que estamos en tema, te vamos a hacer una pregunta relacionada. A ver. Que la presenta Matix, el verdadero sabor del snack, siempre listo para cualquier piqueo, maní con sal, maní sin sal, palitos salados y toda la crocantez del mejor snack. Busca tus Matix en kioscos, supermercados, tiendas online y seguilos en Matix, ¿ok? Matix, el sabor crocante del snack. Y esta pregunta es la pregunta crocante. Voy a agarré los que te gustan a vos. Me encanta, Qué los palitos me difícil. encantan. Te los doy. Los amo. Te la vas a hacer, Juan. Un poquito venimos hablando de eso A ver. y quiero que me contestes con total sinceridad. ¿El feminismo en la política Sí. es puro marketing? No. ¿Por qué? Las mujeres históricamente han sido relegadas de los espacios políticos y los espacios se construyen también de acuerdo a las personas que los habitan, ¿no? La política la ejercemos todos. Todos somos seres políticos, hombres y mujeres. Creo que a veces la gente, cuando te dicen no, soy apolítico, no creo en la política, hablamos de la política partidaria. Entonces estarías marginando parte de la población que forma ese conjunto que tiene demandas, que tiene necesidades, que tiene ideas y que históricamente se ha adaptado a vivir bajo una agenda y un esquema pensado por los hombres. Entonces no es puro marketing, sino que habla de una
acción reparadora. Claro, yo lo que me refiero con puro marketing, si es que lo usan como una herramienta de marketing a la mujer en la política, ¿entendés? Ah, bien. Depende el espacio. Depende el espacio. Y los tiempos también, ¿no? Porque esto va muy acompañado de la cuestión educativa y de los cambios sociales. Ok. Hay tiempos en donde hay mucho trabajo de educación y de capacitación, y otros momentos en donde si eso se deja de trabajar o de hacer y los derechos de las mujeres en general retroceden o salen de la agenda, sí es más marketinero. Y el rol de la mujer en la escena política libanesa. ¿Está considerada? Hay mujeres que estén en distintos puestos, en bancas, yo no recuerdo, bueno, hay algunas ministras hoy en día, creo que hay una ley, ¿no? Con respecto a eso. No, el Líbano no tiene cuota. ¿No tiene cuota? No tiene cuota de género. ¿Cómo Muy es discutido. el rol hoy de las mujeres en la política, en la escena política libanesa? El Líbano es un país bastante patriarcal respecto al rol de las mujeres en la política. Respecto al mundo árabe. Sí, hay países que son mucho más progresistas, como Túnez, por ejemplo. Ah, mira. Túnez es el que en este momento está llevando la cabecera. El Líbano fue el primer país de la región que otorgó el voto femenino después de Turquía. Turquía fue en 1949, el Líbano fue en 1952. Pero en ese momento las mujeres tenían que estar alfabetizadas. Claro. Para poder votar. Y en ese momento el porcentaje de alfabetización en las mujeres no llegaba al 15%, mientras que los hombres era casi el 60% de la alfabetización. Entonces tenían que rendir un examen de aptitud previo para poder votar. Ahora, vos que estás en el ámbito de la política internacional, digo, y siendo mujer, y como explicabas antes, lo que es estar en escenarios patriarcales permanentemente, ¿cómo haces para no occidentalizar el pensamiento oriental, ¿no? Cuando vienen y te dicen de repente, ay, ¿cómo es la mujer allá? La mujer es reprimida, la mujer... Gran pregunta. ¿De qué manera lo abordás siendo mujer y occidental? Siempre les digo que hay que pensar como si hubieses nacido allá. O sea, que tenés que intentar de pensar con otra mentalidad, porque justamente nosotros lo vemos con nuestros ojos occidentales. Y creo que algo que me permitió el viaje fue entender la particularidad de cada confesión, que para uno le parece algo que está mal o que no haría, pero que para otra persona es su creencia y está bien y hay que respetarlo. Dentro de los límites, obviamente hablando de derechos humanos, derechos básicos de las personas, ¿no? Sí. Y me parece que esa es la clave también de la tolerancia y del diálogo, porque si no, no hay posibilidad de consenso, si no tenés esa apertura, o sea, nosotros lo vemos mal, para ellos es parte de su vida diaria. Si uno habla con estas mujeres y les pregunta lo que nosotros, como recién dijimos, ¿no? Hablaste de reprimidas y demás. Sí. ¿Ellas se sienten reprimidas? Mira, es una gran... aprovecho para contar una anécdota breve. Yo tengo primas allá en Líbano y de repente ha surgido este cuestionamiento de, bueno, ¿y vos cómo vivís? Y una de ellas decía, bueno, pero... Pensá vos, que pobre, te tenés que levantar todos los días sin maquillarte y estar flaca y estar esto y tenés que ir a una propuesta laboral y tenés que ir vestida toda así o así. O sea, ellas a la inversa lo ven como pobres nosotras que estamos súper exigidas. Reprimidas por la sociedad. Claro, o sea, digo, en cierta escala digo, el patriarcado nos afecta a todas en diferentes regiones, pero de alguna manera nos salpica por un lado o por el otro. Quizás Totalmente. agrego ahí una diferencia, quizás es muy interesante, quizás acá hay una exigencia social, como decía Juan, en lo que vos describías, Nadia, que también un poco sufre el hombre, digo, esta cuestión de cómo hay que estar. Ahora quizás en otros espacios o en otras latitudes, culturalmente tienen menos lugar, digo, la mujer. Acá estamos exigidos a cumplir con ciertos parámetros, tal cual como dijiste, pero de algún modo se van haciendo lugar, por suerte, las mujeres. Hay otros lugares que me parece que falta incluso eso. Por supuesto que falta, y yo creo que acá también falta, porque acá el techo de cristal es real. Sí. O sea, uno acá se forma, estudia, y lo digo, no sé, yo que soy madre, y la verdad es que siendo madre, y laburando, y estudiando, todo fue muy difícil. La gran pregunta que yo tengo es,
como nosotros decimos que las mujeres tienen que estar más, participar más, ¿las mujeres de esos lugares quieren hacerlo realmente? Sí, sí quieren. Bueno, puede ser. En No el digo Líbano pasó en el 2019, que fue la gran crisis política, pasaron de tener 13 postulaciones para diputados y municipios en el 2009 a más de 125, porque las mujeres empezaron a organizar socialmente y fueron la cara visible de un montón de soluciones dentro de la crisis del 2019. Entonces fue un boom, les reventaron la Aparte, postulación. hay algo que hay que reconocer también. Los hombres que han gobernado el Líbano durante tantos años han arruinado el Líbano. Entonces yo creo que era necesario un cambio, Y sí. no solo de porque una mujer piensa distinto, sino ya una cuestión de imagen, simplemente imagen, ver una cara femenina. Otra cosa, era ya algo positivo ese cambio. Entran mujeres por primera vez al Parlamento en el 2018, ganan 6 escaños y fue un periodo muy arduo porque les hacían la vida imposible. Muchas denuncian. No me imagino. Les ocupaban los espacios del estacionamiento, les cerraban las oficinas, les dejaban fotos con contenido sexual adentro de las carpetas mirá con el vos. material que tenían que trabajar y muchas empiezan a denunciar que obviamente era hostigamiento lo que hacían y pensar verdaderamente si querían habitar esos lugares o no. O sea que dentro de la propia institucionalidad saltó el patriarcado Claro. a la legua, que fue algo de hecho que se denunció, o sea, lo hicieron internacional diciendo nos están hostigando, o sea, nosotras fuimos elegidas por el pueblo libanés, queremos venir a participar, queremos hacer nuestro trabajo y quienes son nuestros compañeros, obviamente después se transformó en procesos judiciales, nos hostigan de esa forma. Sí, mira, y eso, y la ley también los protege muchas veces ahí en el Líbano, todavía complicado. Eso que tiene un país dentro de todo más abierto que otros, pero todavía la Hay ley voto femenino, fue muy precursor, pero hoy en día la participación política en todos los ámbitos no llega al 7%. O sea, fue muy progresista de manera normativa, pero socialmente, atendiendo a la particularidad de cada grupo, todavía falta mucho trabajo cultural por hacer. Ahora sí, en este gobierno hay un 21% de ministras mujeres y el del 2020 fue los que marcaron historia, pero también hay que ver que la participación, como hablábamos recién del tema del marketing, no sea solamente, que es lo que decimos en ciencia política, participación sustantiva, no sea con ir y ser una cara bonita con estándares de belleza, sino poner temas de las mujeres en agenda. ¿Qué porcentaje tenemos, alguien sabe, de ministras mujeres en Argentina? ¿Supera No, el 20%? alto. ¿Supera el 20%? No, ahora lo que pasa Hoy es hay que más. en Argentina es muy difícil estandarizarlo porque no tenemos una ley que establezca ministerios fijos, diríamos, ¿no? Cada gobierno viene y cambia todo. la cantidad de ministerios a su gusto. Ok. Ahora tenemos poquitos. Hay 2 ministras Por eso es muy poquito. mujeres. No Sí, el sí, Líbano sí. no superan eso. ahora. Increíble. Pero hemos tenido momentos en donde hemos tenido casi 16 ministerios De mujeres. y han habido muchas mujeres, pero sí Argentina fue pionero en el mundo en establecer las cuotas de participación de género, fuimos los primeros. Allá en Líbano se realizan manifestaciones, movilizaciones feministas, así como se empezó a dar acá en Argentina desde hace unos años. Sí, lo que pasa es que la temática está más vinculada a la cuestión cultural. Nosotras estamos bastante occidentalizadas en nuestras demandas. Lo de ellas tiene que ver más con esta división entre el trabajo doméstico y lo público. También en el Líbano el sistema judicial no es laico, como en el caso argentino. Entonces responde a la religión de cada mujer. Sí hay muchas demandas por el tema de los matrimonios, la edad del ir en contra del matrimonio infantil, muchas veces las leyes que están vinculadas a la protección de los abusos que se dan de manera intrafamiliar, que no se pueden denunciar. Entonces es otro tipo de agenda que justamente tiene que ver más con lo cultural. Hay un tema que yo he visto en los últimos años. Antes, divorciarse en el Líbano era muy raro. Yo no conocía casos de divorcio. Hoy en día las mujeres que deciden divorciarse toman la decisión y se está logrando, se está haciendo. Hay muchos divorcios últimamente en el Líbano. Pero el divorcio es como acá en Argentina, que si vos querés, No. vas, te divorciás. No, tenés que tener consentimiento. Tenés que ir tenés que ir de acuerdo a tu religión al tribunal que te corresponde. En el Líbano no existe el matrimonio civil. Exacto. Te casás solamente por el religioso. Exactamente. Por eso se van a casar Pero- mucho a Chipre. Pero es un Claro, par. era como en su momento acá, casémonos vía México. Pero
es un Claro. paso, es un paso. Yo conozco muchos casos hoy de chicas o de parejas que se divorcian, que antes era imposible. El hombre Toma tomaba la decisión. iniciativa, pero allá te casas por religioso o no te casas. Si no, se van a casar, fuera de chiste, se casan un montón civil vía Chipre. Claro. Es verdad. Es como, y hacen todo allá, la fiesta, todo, y volvés casado, y después si te querés divorciar es más fácil. Es buenísimo casarse en el Líbano, no firmás ningún papel, es buenísimo. Nada. Sí. solo Después digo no que te podés castiga divorciar Dios. únicamente, pero Claro, claro, te castiga Dios en tal Claro. caso. castiga a Dios en tal caso. Ya estoy Ay. castigado, no pasa nada. Sofía, volviendo un poco acá a la Argentina, ¿qué panorama ves en Argentina, ya como para ir cerrando? En lo que respecta a lo político, Sí. y estamos atravesando un momento económicamente duro y políticamente también ha sido un cambio muy drástico en comparación de una línea de varios años. Entonces hay una batalla cultural, política, ideológica, si se quiere decir, por detrás. Entonces, muchos tiempos de transformación en un mundo muy convulso, en donde Argentina también está inserto y eso también nos hace relacionarnos con los países de otra manera e intentar de atender a las realidades de lo que está pasando. Bueno, Sofía, nos Maravilloso. encantó tenerte, se nos acabó el tiempo, sí. lamentablemente. No me voy a olvidar Ahí está. un regalito de parte Ay, nuestra. El regalito, le Gracias. agradecemos. Ay, gracias, chicos. Muchas gracias. Agradecemos. Un placer. Gracias Un por la placer. invitación. Y ojalá te tengamos de vuelta. Cuando quieran, espero que vayan a Mendoza pronto. Vamos a ir pronto. Bueno, igual te digo, abrilo. A Gracias a ver. Estampas Ian. Mira, te Sí. hizo. Me hizo dijeron este la otra vez, no lo regalito. sabrás vos, no lo sabrás No, vos. porque así que lo siempre tengo que- abre los regalos él, ya los da abiertos. Me quiero llevar uno para mí. No, lo abre el invitado. Muchas gracias. Me lo voy a llevar a la radio. Me Dale, encanta. acordate de nosotros cada vez que tomes algo en la taza. Les mandamos saludos cuando tome. Dale. Bueno, Muchas gracias. Gracias por estar, Sofía, un placer.